Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del NICS, una nueva introducción a la conflictividad social. Mi nombre es Diego López Medina y los voy a acompañar a lo largo de esta sesión. En este episodio vamos a ver cuáles son los principales objetivos que tienen los sistemas de justicia formales y también los métodos de gestión social del conflicto para responder a él. Hemos visto en episodios anteriores cómo se forma el conflicto, cómo la gente se da cuenta de él, cómo reclama y cómo empieza a hacer cosas para gestionarlo. También hemos visto cuáles son sus consecuencias económicas, políticas, sociales y psicoemocionales. Frente a este cúmulo de problemas que genera el conflicto, los sistemas jurídicos han tenido la necesidad de reaccionar o de responder a él. En el derecho hemos tenido una serie de hipótesis fundamentales o de teorías fundamentales por qué razones se responde al conflicto, por qué es necesario responder a él. En este episodio vamos a discutir estas teorías alternativas, ver qué nivel de aceptación tienen en los derechos internos y en la planeación estratégica de la rama judicial en América Latina, con particular énfasis en Colombia y en México, y vamos a tratar de discutir el estado actual de la cuestión. Por razones de la burocratización e impersonalización del sistema jurídico, uno a veces tiene la impresión, y lo mismo los usuarios, que su principal propósito es tramitar expedientes. El expedienteo, del cual se habla elocuentemente en varios países de América Latina. El propósito social se pierde de vista, se desenfoca, y el sistema experto empieza a ver simplemente los casos como entradas y las soluciones o sentencias como salidas, de tal manera que parece que el objetivo de todo el sistema sería tramitar estos expedientes o estos procesos a una culminación, sin consideración a los efectos sociales que tienen. Esta teoría, que se vuelve cómoda para funcionarios judiciales y que es vista con recelo por parte de los usuarios de la justicia, sin embargo no nos ayuda a entender cuáles son los propósitos sociales sustantivos del sistema. Y sería bueno, como lo vamos a hacer en este episodio, a repasar algunas de las propuestas que han existido al respecto. Revisando la literatura, uno puede ver varias propuestas, teorías, hipótesis sobre el papel crucial, estratégico que tiene la gestión de los conflictos y el sistema de justicia frente a la realidad cotidiana de la conflictividad social. La primera, la más clásica, la dominante además en la ciencia jurídica y entre jueces y abogados, es la vieja teoría del Estado moderno de policía, según la cual mediante la justicia se conserva la paz social. Es una forma de respuesta a la violencia social, es una prohibición de venganza o de vindicta cuando han ocurrido injurias entre los ciudadanos o entre los pobladores, y está afincada en la monopolización de la fuerza por parte del Estado, que ya no solamente tiene un ejército, sino que tiene un aparato interno de justicia con el cual puede imponer una regla básica, la de la prohibición de la autotutela o de la venganza cuando ocurren injurias para los ciudadanos. En una elocuente expresión de Rudolf von Jhering se habla de la justicia como aquel mecanismo que nos impide comportarnos como perros. Cuando un perro le quita al otro un pedazo de carne, lo recupera a dentelladas. Este mecanismo no genera más violencia social, en la vindicta se generan nuevos daños y nuevas injurias y se genera así un círculo vicioso que no permite detener en un punto la creación de nuevas formas de injusticia social. Por lo tanto, la reacción estatal y también de los sistemas sociales tiene que ver con parar o frenar la violencia y en ese sentido generar paz social mediante un congelamiento y una disminución de la violencia que se generaría a través de venganzas sociales. Una segunda gran hipótesis ya no responde al Estado moderno o al estado de policía. Más recientemente estos estados no solamente aseguraban la paz social, sino que a través de la noción de Estado social de derecho, Estado bienestar, que están establecidas tanto en la Constitución mexicana como en la Constitución colombiana de 1991,
Ya no era el Estado pidiéndole a los ciudadanos que se acomodaran a sus normas de seguridad interna, sino que son los ciudadanos pidiéndole al Estado que se les suministren los derechos básicos del bienestar social que prometen estados redistributivos e igualitarios. En este segundo objetivo, la justicia tiene como propósito implementar políticas públicas, y esas políticas públicas se manifiestan en la creación, por ejemplo, de la jurisdicción agraria, de la jurisdicción laboral y también de las jurisdicciones de defensa de derechos fundamentales, la de amparo en el caso mexicano y la de tutela en el caso colombiano. Este segundo objetivo también confía en que la ley es capaz de establecer políticas públicas, pero le da herramientas a la ciudadanía que inicie conflictos contra el Estado, usualmente en la jurisdicción constitucional o contencioso-administrativa. Este objetivo es compatible con el anterior de mantener paz social en el sentido hobbesiano de impedir la violencia, pero también tiene tensiones internas de modelo político. Más recientemente, y proveniente de estudios económicos, se ha dicho que uno de los objetivos centrales de la justicia y de la respuesta de justicia frente al conflicto es lograr el crecimiento económico. Se habla, por lo tanto, que los jueces generan seguridad y previsibilidad jurídica. Más específicamente, después de la globalización, se ha hablado de la necesidad de generar confianza inversionista. Y estas cosas se generan a través de la protección del contrato, de la propiedad y al mismo tiempo de una adecuada respuesta al delito y al crimen, que evitan que los inversionistas, la gente que trabaja, sea capaz de recoger los frutos de su propio trabajo. Sin el aseguramiento de los beneficios del propio trabajo, dice Douglass North en trabajos que lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Economía, no es posible que haya crecimiento económico. Y con ello compara la historia de Inglaterra y Holanda, donde los derechos de propiedad estaban bien definidos y bien protegidos por la judicatura, con el caso de países europeos como España y Francia, a los que él denomina secundones, donde la falta de protección judicial de derechos civiles básicos generó un desestímulo al crecimiento económico y llevó a estos países a estar notoriamente empobrecidos frente a aquellos otros que sí tenían sistemas judiciales creíbles en estos dos frentes. El último modelo explicativo proviene de la sociología y la psicología. Según esta teoría, el objetivo fundamental de los aparatos de justicia sería dar a las personas individuales que están en situación de conflictos herramientas para mantener el optimismo, el bienestar y la resiliencia personales. Que el conflicto debe generar en las personas individualmente consideradas fortalecimientos en sus capacidades de autonomía y de autoeficacia para entender el conflicto y gestionarlo de manera que, independientemente de los resultados, puesto que ganar o perder un proceso o un conflicto está sometido a varias vicisitudes, que independientemente de esos resultados, las personas sean capaces de mantener y continuar con unos proyectos significativos de vida, que sean capaces de alejar las perturbaciones psicoemocionales que genera el conflicto en las formas de estrés psicosocial, ansiedad, tristeza y depresión, pérdida de autoestima y pérdida de la percepción de autoeficacia, y que de esa misma forma haya una reconstrucción no solamente de la fortaleza de la personalidad, sino un mantenimiento de los lazos comunitarios sin que se disuelvan necesariamente por la intervención de la justicia o de los aparatos judiciales formales. Es fundamental que reemplacemos esta inercia del expedienteo con el reconocimiento que los sistemas de justicia tienen objetivos estratégicos que cumplir.
Yo creo que estas 4 teorías todas están presentes en la planeación estratégica de los sistemas judiciales contemporáneos y deberían estar también presentes en la planeación de los despachos y en la propia misión vocacional de jueces y auxiliares judiciales. Insisto, el expedienteo es una especie de teoría que no nos anima y no describe adecuadamente el punto de la intervención de la justicia.